se ama lo que se conoce, y saber de dónde venimos es importante para conocernos. Descubrir aquellas cosas que nos definen como auténticamente correntinos. Somos hijos de una tierra con su propia música, sabores, aromas, tradiciones, religiosidad y un paisaje de esteros bañados y montes cercados por ríos. Hoy llegamos a Cacatí, un antiguo pueblo de Corrientes que su nombre se traduce como hierbas aromáticas. Vamos a descubrir y mostrarte la belleza de este lugar declarado Poblado Histórico Nacional. Recorro sus calles y voy al corazón del pueblo, la Plaza 25 de Mayo, para charlar con quienes van a relatarme la historia, los inicios y los personajes destacados de este pueblo. La frase, digamos, de Cacatí, cuna de poetas, la acuñó en su momento el fundador de Pájaro de Tinta, el desaparecido profesor José Alberto Alarcón, que fue el que insistió, digamos, con esta premisa de que Cacatí era cuna de poetas, digamos. Justamente, quizá con esa fantasía literaria, él vino a vivir acá y hizo toda una revolución. Se enamoró. Cultural, exactamente. Se enamoró un poco porque ya conocía historias, ¿no?, del Claro. pueblo, y él fue discípulo de uno de esos grandes poetas. Para comentarte, por ejemplo, en su momento, indagando un poco, investigando un poco, buscando las raíces culturales de Cacatí, me había encontrado que en la primera antología publicada en Corrientes, El Parnaso Correntino, que se edita en el año 1910 por el antólogo Walter Elena, ahí en ese primer rescate, digamos, de poetas correntinos, aparece el nombre de un hombre de Cacatí que se llamaba ¿Sí? Pedro de Armengol Alegre. O sea, ya a partir de Claro. ahí arrancamos. Ya digamos. había nombres, ya había nombres. Exactamente. Pero bueno, después aparecieron los que fueron realmente exponentes, Claro. preponderantes, como lo fueron Carlos Gordiola Niella y David Martínez. Claro. Que según dicen, son el trípode, digamos, de la lírica correntina junto con Franklin Rueda. Sí. Se dice que hay un antes y un después en la poesía correntina con la aparición de estos personajes, ¿no? Gordiola Niella, Cancho, era un exponente multifacético, culturalmente hablando, uno de los grandes poetas, sí señor, pero también además un gran narrador, dramaturgo. Sí. De hecho fundó una agrupación de teatro en Cacatí, después la llevó a Corrientes y escribió numerosas obras de teatro que fueron llevadas a escena en el Teatro Vera. También fue titiritero, fue escultor y fue pintor. Y bueno, puntualmente como poeta, por supuesto, es indiscutida su trayectoria y muy prolífico además su producción literaria. Él era un hombre que evocaba, digamos, a la tierra, a la nostalgia también, con ese, por ejemplo, Mi luna de allá, siempre nutriéndose también, igual que su coterráneo David, de la nostalgia y de los elementos, digamos, de su pueblo. Esto fue aproximadamente en el año 35, 36 más o menos, donde dice ser que él no pisó la facultad ni un día, ni siquiera conocía el Frente Verde. Creo que iba al Tortoni, ¿no? Al famoso café. También iba al café, pero también iba al subsuelo de un hotel, no sé si Hotel Alvear o algo así que había en esa época. De hecho, él recorría todos los reductos culturales de aquella época, donde se ¿no? encontraban los exponentes. Así a es. Crear. Se hizo muy amigo él de una chica, una actriz que se llamaba Blanca Podestá. Sí. Que fue en quien un poco la incluyó en esas tertulias. Ahí pudo conocer también a Benito Quinquela Martín. Qué y conocerla lindo. a Alfonsina Storni, con la que se trabó una amistad, ¿no? Sí. Y había una admiración muy, muy profunda de parte de él hacia ella. Decía que era una personalidad impresionante, que él cuando la vio por primera vez como que quedó... Flasheado. No, dijo, quedó desilusionado.
cuando al la revés. vio así, dijo, no le generó nada. Pero después cuando empezó a hablar con ella quedó obnubilado, porque dijo, en una grabación recuerdo decía, era feucha la Ay, pobre, no. dice, pero cuando empezaba a hablar te agarraron, quédate quieto. No, y bueno, eso pinta, de hecho él escribió en muchas ocasiones la admiración tremenda que Que tenía tenía por hacia ella, ¿no? ella. Bueno, y luego él vuelve a Corrientes. Vuelve a Corrientes, ¿no? En razón de que los padres se dieron cuenta de que él La carrera no iba. no iba, entonces cortan su vida bohemia, poética, cultural de Buenos Y Aires, él creo que nieto, sobrino nieto de un obispo, el obispo ni del ella, obispo de Corrientes. exactamente, sí, el primer obispo correntino. Sí, tiene sus relaciones y bueno, también el profesor Alarcón hacía un análisis de lo que eran sus convicciones por ahí contradictorias, ¿no? Porque por momentos era antirreligioso y Claro, por momentos era muy religioso, teniendo en cuenta que era sobrino, además era ahijado claro. del obispo Niella. Era una personalidad muy compleja, ¿no? La de Cancho. Bueno, él retorna acá a Catí efectivamente y lo espera un puesto de maestro Sí, en la escuela 54, la escuela que está al aquí frente, al sí. frente, aquí, frente a la plaza. Exactamente, es una más que centenaria escuela y bueno, con sus 18 años viene y lleva adelante digamos, el curso de cuarto grado. Cuarto grado. Después, bueno, se traslada a Corrientes, Y ahí enseñaban la penitenciaría. también, sí, también estuvo en el leprosario, Mm. sí, en la penitenciaría estuvo mucho tiempo, fue profesor del Instituto Josefina Conte. Una No, sí, trayectoria, un trabajo realizado, no, una una vida vida, de ¿no? trabajo dedicada a la docencia y a la Y cultura gestor interior. cultural, porque era muy amplio, como dijiste. Exactamente, sí, sí. ¿Y qué nos puedes contar de David Martínez? Bueno, David Martínez tiene caminos diferentes, ¿no? Porque él, bueno, él va a vivir a Buenos Aires para estudiar y se queda viviendo allá. Y bueno, ya arma su vida allá y vuelve permanentemente a Catí. David Martínez era el íntimo amigo de Cancho y era, Ah, por lo que mira, nosotros veíamos y observábamos en las cartas, por el tratamiento que él le daba, era como el discípulo de Cancho en los inicios, claro, porque al principio cuando eran muy jovencitos los dos, se empezaban a mostrar lo que hacían, ¿no? sí, Te imaginás en un contexto de un pueblo claro, donde claro, los recursos no son como los de por ahora, supuesto, que los medios de comunicación no eran tan claro. contundentes como hoy día. Se tenían que buscar los pares, digamos, los que hablaban como Exactamente. mismo un idioma similar. Claro, en un pueblo donde tal vez en ese momento no era común como hoy eventos culturales, talleres Sí, literarios y ferias que del libro, exactamente y que bueno ellos hablen ese mismo lenguaje, ¿no? sí, Los primeros poemas o cuando escribía algo David ya estando en Buenos Aires le mandaba a Cancho, cuando Cancho terminaba un libro le mandaba los textos originales a David. Y bueno, David, que por suerte para él encontró su beta allá y desarrolló una vida cultural muy intensa, muy importante además. Como te decía, él es uno de los baluartes de la poesía correntina eh, y tal vez de una perspectiva un poco diferente por las claro. otras cosas que él conoció, fue Tenía otra mirada, permeable, digamos, sí. otra mirada y además seguía estando en un ambiente donde estaba el surrealismo en su Claro. apogeo, había Antólogo, ¿no? movimiento. Fue el primer, de hecho, fue Claro. el primer antólogo de la generación del 40. Él fue el Mira. primero, porque además es muy reconocido como crítico literario, trabajó para la prensa, Nación, Sur, de Claro. hecho fue director del suplemento cultural del diario La Nación, y fue el primero que dijo estamos en presencia de una nueva manera de crear poesía. Mirá vos. Estamos en presencia de un nuevo grupo de exponentes de un nuevo modo de escribir. Y ahí lanzó su libro, digamos, su estudio crítico sobre lo que él llamó la generación del 40, donde Sí. entre otros estaba Olga Orozco, María Granata, el poeta, otro poeta
correntinos como Francisco Madariaga, César Fernández, en fin, muchos de los poetas que después confirmaron que David tenía razón, Claro. porque en ese momento eran poetas veinteañeros, Claro, todos treintañeros, eran jóvenes que recién estaban surgiendo y él se animó a decir, estos van a ser una revolución. Esto es lo que se viene. Y después de ellos, ¿qué se vino? ¿Quiénes fueron sus discípulos, seguidores? David siempre mantuvo una relación muy íntima, ¿no?, con Calacatí, a pesar de estar en Buenos Aires. De hecho, los mayores críticos literarios latinoamericanos que se te ocurran, o el mismo Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura Español, Federico de Onís, en fin, un montón. Todos coincidían en que el principal motor de la poesía de David Martínez era la nostalgia. Mirá vos. Tiene varios andariveles por donde transcurre la poesía de David, por supuesto. La nostalgia, su relación con la muerte, claro, su relación con su fe y su amor eterno, o sea, relación intensa que él tenía con la madre. Y bueno, después una historia muy peculiar que se da con su hermano Agustín, ¿no? Sí. Que de hecho eso generó en su momento una película. David tuvo un hermano que fue el único que quedó en la casa paterna y que por algún raro designio, alguna rara ocurrencia de él conservó la casa como estaba, como era. Y ahora es museo. Y ahora es museo, gracias a eso es museo. Claro. Conservaba los manuscritos originales de David, los libros, conservó el almacén de ramos generales de la familia con lo que había encerrado en el 50, claro, de los 50. Y era como que se crea una relación impresionante entre los dos hermanos. Hay unas cartas donde se nota eso cuando uno hace el seguimiento. Y él da la sensación que él siente como que el hermano le está manteniendo ese mundo mágico. Ah, mirá. De su infancia. Mira, para que él siga creando, claro, eso es lo que le llevaba a la creación. Él está acá potente todo el tiempo creando cosas. Él venía a Calacatí a reescribir, a releer lo que ya había escrito en Buenos Aires en ese espacio que era suyo. Claro. Y que el hermano lo mantenía para él, digamos. Un poco de eso se trata esa fantasía. Y realmente, evidentemente, David la creía así. Claro, y lo unía eso a su creación. Exactamente. Bueno, a raíz de todo eso, ocurre que a principios de los 80 llega a Calacatí el profesor José Alberto Alarcón. Claro. Un gran poeta. Y también. Él es adoptado, digamos, él se queda, se instala luego acá, se enamora seguramente. Exactamente, se enamora, ya se enamoró antes seguramente con todo lo que decía Cancho. Sí. Y bueno, funda su familia, funda su vida acá, hasta que bueno, desafortunadamente fallece a los 47 años, pero habiendo desarrollado, digamos, una revolución cultural en el pueblo, digamos. Él decía, acá hay algo, acá tienen que haber más poetas. Claro. Él era profesor de lengua y literatura y digamos, siempre fogoneaba con la poesía y bueno, ya empiezan a surgir alumnos. Claro. Crea que vienen después. Taller literario, con la idea de que sea como que se siga manteniendo, claro, ¿no? un grupo cultural. Claro, un grupo cultural, que sigue hasta hoy. Claro, pero bueno, inicialmente eran más los poetas y bueno, en ese entonces se decide que no sea un grupo cultural, digamos, amplio, sino que sea exclusivamente un grupo literario. Se elige el nombre, que es Pájaro de Tinta, y bueno, de ahí fueron pasando muchísimas generaciones. Sí. No todos después siguieron escribiendo poesía, pero estoy seguro que en todos quedó la semillita, quedó la huella de Pájaro de Tinta y digamos de la guía de José Alarcón. Pueblo con más de 300 años de historia. Nosotros en 1989 fuimos declarados Patrimonio Cultural de Interés Turístico de la provincia por Ley 4346 y este año tuvimos el agrado de poder obtener el reconocimiento gracias a una gran gestión que hizo la arquitecta
Marisol Maciel, sí, ante la Comisión de Monumentos y Lugares y Bienes Históricos, ¿no es cierto? sí. Y fuimos declarados Poblado Histórico Nacional. Esa es la categoría que tenemos hoy día junto a las localidades de San Miguel y de Loreto. ¿Y qué significa eso, Matías? Es un reconocimiento a un espacio, ¿no es cierto?, a un lugar tan tradicional, tan histórico, porque bueno, Cacatí, según las cartas anuas, por ejemplo, del padre Domenech, allá por 1637, que sería como prácticamente el primer encuentro que tiene el guaraní nativo, ¿no es cierto?, de nuestro lugar con el español. En esa interacción tenemos, digamos, parte de lo que se inicia como nuestra identidad, ¿no? Claro. Hay una crónica Donde se fusionan las dos culturas, ¿no? El español con nuestro guaraní y ya a esa lejanía. Exactamente. En esa misión, por ejemplo, tenemos la justificación de por qué nosotros tenemos a la Virgen del Rosario como patrona nuestra. ¿Y por qué? Contanos. Porque esta misión, que parte desde la Candelaria, que era la capital de la Compañía de Jesús, a la reducción franciscana del Santa Lucía, va a partir el 7 de mayo de 1637 y al cuarto día llegan a este lugar donde se encuentran con 83 nativos, quienes le referencian que este lugar en lengua guaraní se llamaba Cacatí, que en español quiere decir lomada vaporosa de olor fuertes de sus hierbas originales. Claro, porque Cacatí, la etimología, ¿cuál sería? Cada hierba, ¿no? Y Cacatí ocupaba en sentido no fétido, sino fuerte, oloroso, profundo. Porque habían muchas hierbas como menta, ¿no? Y que cuando el caballo iba pasando se desprendían esos aromas y como que perfumaba. Exactamente, y los jesuitas, por ejemplo, en su crónica narran que se encuentran en una zona de ramajes altos. Ellos también se dan cuenta del profundo aroma de las plantas de este lugar. En esa interacción, por ejemplo, son recibidos de buena manera, son 83 quienes les ofrecen descansar en sus tabas, que eran construcciones hechas con viviendas a través de material vegetal. Y como señal de que ellos, de ese encuentro, los van a bautizar a los 83, van a continuar su derrotero y dejan tallada la imagen de la Virgen del Rosario en el tronco de un árbol. Y es la primera vez que tenemos nosotros y en a la catedral, en este lugar. Y en la catedral, digo, en la iglesia principal está la Virgen del Rosario. Exactamente, que nosotros a principios del 1900 vamos a cambiar nuestro nombre guaranítico y vamos a pasar a denominarnos General Paz. Nuestra ciudad y todo el departamento, ¿no es cierto? Y para 1971, con las gestiones de la intendenta de ese momento, llamada Emilce Fava de Sánchez Negrete, una señora que ha hecho una gestión muy progresista en nuestro lugar, se cambia a través de una gestión con el gobernador Navaja Artaza el nombre, retornamos a nuestro nombre guaranítico y nos vamos a llamar a partir del 71 Nuestra Señora del Rosario de Cacatí. Combinado con tanta naturaleza, esta plaza es fantástica el verde, la energía que tiene, cómo te desconecta. Exactamente, sí, estamos nosotros también rodeados de una arquitectura muy particular. Tenemos un 80%, ¿no?, de las casas coloniales aún en pie, ¿no es cierto?, del total que existe en la provincia, entre las localidades de Loreto, San Miguel y Cacatí, se conserva, ¿no? Somos como las localidades donde aún sigue este patrimonio en pie, y por eso, bueno, hay toda una apuesta interesante como para poder... Una puesta en valor para que esas edificaciones continúen. Exactamente, como por ejemplo podemos apreciar aquí en la esquina, la italianizante o pompeyana, ¿no es cierto? Son los dos estilos de casa el contraste, ¿no? Exactamente, de los siglos XVIII, XIX, que aún la gente, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con esta identidad y esa toma de conciencia que tienen los vecinos, de que realmente también saben lo que tienen. Y lo cuidan, lo conservan entre todos. Por eso aún tenemos muchas casas en pie también. Matías, ¿y por qué un obelisco en la plaza? Es una interesante pregunta, ¿no?, teniendo en cuenta
nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, pero tiene que ver con el centenario de los festejos que se dieron en el país por la Revolución de Mayo. En ese momento, el intendente de Cacatí, con muchos vecinos, querían de alguna manera establecer en este lugar un monumento que reseñe eso. Habían pedido, ¿no? Habían juntado firma y pidieron a la Comisión Nacional que le envíen el monumento del General Paz. Es enviado, está corroborado de que el monumento sale, ¿no es cierto?, en el tren Urquiza, descarrila al ingresar prácticamente a la provincia, cae al estero, ese monumento no llega, exactamente, no llega a tiempo, y entonces la comunidad decide buscar una imagen representativa, y lo que nos llegaba, ¿no es cierto?, en ese momento era la figura del obelisco de Buenos Aires. Claro. Entonces se buscó emular esa pirámide, y es lo que tenemos aquí nosotros emplazado en nuestra Plaza 25 de Mayo como un mojón de ese aniversario del centenario de la patria. Y contame sobre el patrimonio arquitectónico de las 4 esquinas. Las 4 esquinas es un patrimonio arquitectónico muy interesante. En 1999 un grupo de arquitectos del NEA vinieron, corroboraron, ¿no es cierto?, la presencia de esas construcciones, también corroboraron la forma en la que se mantenían y se mantienen aún los materiales, con las zapatas originales, también con las tejas, ¿no?, francesas, y fue presentado en un simposio donde fue reconocido esa esquina, ¿no?, como un patrimonio de Sudamérica, junto a otros patrimonios de Bolivia, de Perú, de Colombia. Es una de las pocas esquinas del mundo que aún conservan en sus 4 esquinas, valga la redundancia, claro, propiedades, viviendas que mantienen el estilo mestizo criollo colonial con columnatas. Disfrutando esta hermosa mañana con los cantos, con el canto de las aves, con la fuente, con la caída del agua al fondo. Estoy con el intendente de Cacatí, el señor Jorge Mesa. Bienvenido a nuestro programa y gracias por recibirnos y por invitarnos a descubrir y a pasear por este hermoso pueblo. Bueno, bienvenidos ustedes a Cacatí, a esta tierra con tanta historia, con tanta cultura, con tanta tradición, y qué bueno que tengamos esta oportunidad de que a través de tu programa podamos llegar a tanta gente que tal vez no tuvo el privilegio de descubrir los encantos del interior de Corrientes, dentro del cual Cacatí creo que es un punto de referencia. Pueblo histórico nacional, ¿qué significa eso, Jorge? Bueno, nosotros tenemos más de 300 años de historia. No tenemos una fecha fundacional, fue circunstancias sociales las que hicieron que se empiece a generar un poblado alrededor de un fortín. Por eso cuando uno ingresa a Cacatí, en la rotonda hay un mangrullo que representa el fortín Cue del Norte, como dice ese chamamé tan conocido de Albérico Mansilla y Edgar Romero Maciel, viejo Cacatí, ¿no? Sí. Alrededor de ese fortín se empezaron a generar viviendas para buscar protección. Eran los primeros pobladores que venían a refugiarse y que tenían o se dedicaban a la actividad ganadera principalmente, y trataban de evitar el ataque o la invasión por ahí de los aborígenes, ¿no? Claro. De que por ahí buscaban o el ganado cimarrón. Así que así fue un poco los orígenes de este poblado, la llegada de muchos inmigrantes que generaron una característica particular de los que somos hoy nosotros, ¿no es cierto? Tenemos españoles, italianos, árabes en nuestras familias. Esto uno se da cuenta por los apellidos caracterizantes de Cacatí, y bueno, y a partir de allí se empezó a generar este poblado que mantiene una arquitectura tradicional, histórica, colonial. Por eso uno puede disfrutar, contemplar las casas con corredores, con aleros,
Una característica que tiene nuestra arquitectura, y digo esto porque fueron un poco los fundamentos que nos llevaron a ser declarados Pueblo Histórico Nacional recientemente por el presidente de la Nación, junto a otros poblados, así que estamos felices por esa declaración. ¿Y la gente cómo lo vive? ¿Cómo lo vivió también en ese momento? Creemos que hubo una evolución. Hubo un tiempo de crisis donde, por supuesto, el mantenimiento de las casas coloniales es más costosa que la construcción de una nueva casa con una nueva fachada moderna. Son paredes de adobe, las tejas son francesas. Hay que saber hacerlo, hay que saber hacer, ¿no es cierto? Las columnas son también son ancestrales, entonces todo el trabajo de mantenimiento es prácticamente todo un arte, y por eso se perdieron muchas casas, pero la población empezó a entender que representaba un patrimonio, un valor que debíamos conservar todos, y a partir de ahí empezaron a entender y se empezó a hacer un trabajo de conservación, y que bueno, que hoy podemos tener el privilegio de decir que somos uno de los pocos poblados que todavía tienen esta arquitectura colonial, fusionado con nuestra naturaleza. Nosotros decimos que Cacatí es naturaleza, belleza. Estamos muy cerca de lo que es el Parque Nacional Iberá, el Parque Burupuyá. Estamos prácticamente insertos en lo que es el sistema Iberá. Nosotros, a pocas cuadras de acá, del centro, tenemos esteros, tenemos una laguna. Nosotros tenemos mucha cultura a partir de que tuvimos el privilegio de tener dos grandes poetas que nacieron en Cacatí, uno de ellos creador de lo que se llama la lírica correntina, como Juan Carlos Gordiola Niella y David Martínez, que fueron nuestros fundadores, nuestros pilares, y después de ellos surgió un sinnúmero de poetas contemporáneos como José Alarcón, Rodrigo Galarza, que está en España con el arte de la literatura. Se creó un grupo literario que se llama Pájaro de Tinta, y eso nos llevó a tener una feria del libro muy particular porque reúne a muchos poetas, a muchos escritores famosos. Todos los meses de septiembre de cada año se realiza la Feria del Libro en la Biblioteca Popular Juan Manuel Rivera, que es una biblioteca también centenaria. Y también tenemos músicos de la talla de las hermanas Veras, de Paquito Úbeda, de Oscarcito Sánchez y otros tantos también que supieron llevar nuestra música por todo el país, ¿no es cierto? Y por todo el mundo. Las hermanas Veras estuvieron haciendo una recorrida mundial, una gira mundial con motivo de sus bodas de oro. Y en el deporte también, que decirles de que somos compoblanos de Maxi Mesa, que fue jugador de la selección, de Queco Villalba, que fue un poco el que abrió las puertas, jugador de River, que ahora está en Brasil, de Nico Contín, que está en Gimnasia y Esgrima de La Plata, y bueno, otros tantos también. Y vi varios carteles de estos deportistas, así que eso me encantó también, como el pueblo, su gente también los apoya y los acompaña. Son humildes homenajes que lo hacemos porque son personas que cuando sus tiempos le dan, vienen a Cacatí, vuelven y andan por las calles y se encuentran con nosotros, con quienes somos sus amigos, familia, ¿no es cierto? O sea, son uno más allá de que uno, por supuesto, entiende de lo que tienen la fama que adquirieron, pero son uno más, y ellos creo que vuelven un poco a pisar tierra. Claro, se regocijan acá con su gente. Pueblo histórico, nacional. Es una emoción, ¿no? Este gran pueblo. Bueno, Cacatí en realidad no hay una fecha de fundación, como quien dice que alguien se sepa, ¿no? Sí se sabe la fundación de Corrientes, ese 3 de abril de 1588, con 3 corrientes migratorias que llegaron desde Asunción, pero luego de que se funda Corrientes, comienza a haber un desarrollo y comienza a nutrirse Corrientes hacia esta zona. Entonces comienza
hacer toda esta gran zona, a ser proveedora de la ciudad de Corrientes en recursos, en alimentos, y era la gran zona productiva, pero tiene muchísimos años Cacatí, sin lugar a dudas es un pueblo histórico. Y caminar por las 4 esquinas, recorrer las plazas, ir al museo asturiano, es como un volar por la historia, irnos para atrás y sentir esa energía de esos tiempos. Bueno, recuperar las 4 esquinas la estamos haciendo ahora, estamos reiniciando esta gran obra para recuperar ese acervo cultural, ¿no? Pero es como un pueblo que está en el tiempo, que hay que conservar sus raíces. En 1920, Cacatí tenía 20.000 habitantes, tenía 3 periódicos en ese momento, con un gran empuje, hasta que se termina concretando lo que es el ferrocarril, el económico, que ingresaba a la ciudad de Corrientes, pasando por toda esta zona, es decir, era una zona de mucho comercio, tierra muy rica, con un gran empuje. Por supuesto que después los ríos, las rutas, comienzan a cambiar la fisonomía de Corrientes, pero Cacatí es realmente una ciudad para venir a verla, conocerla, tiene mucha riqueza cultural, mucha gente, muchos escritores, mucha cultura. Cuna de grandes personajes, de músicos, poetas, deportistas. Por supuesto, muchísimo, y tiene muchísimo más para dar. Un pueblo ordenado, con tradición, un pueblo que realmente merece la pena venir a verse, y Cacatí es hermoso. Bueno, hoy pudimos descansar acá en Cacatí un ratito, un parate, pero hay que venir a ver esta laguna histórica, este lugar que realmente es maravilloso. Venir y descubrir cada rincón de nuestro Corrientes. Exactamente, y la verdad es que tenemos que conocer más lo nuestro, porque no se ama lo que no se conoce. Así mismo, muchas gracias. Gracias.